Hoy en día tenemos toda la información al alcance de una pantalla, ¿verdad? Y en algunas ocasiones, pues bueno, hemos hablado de este tipo de rasgo narcisista. Es importante pues mencionar que en algún momento dado, es bien importante mencionar que existen varios tipos de rasgos narcisistas, a menudo, bueno, pues calificados grandioso, extrovertido, arrogante, vulnerable, encubierto, hipersensible, inseguro. Además, pues de modalidades, las modalidades como es la parte del narcisismo maligno, que es esta triada oscura, ¿verdad? Que puede ser comunal, benigno o aristocrático. Em, Hay varios tipos principales de este rasgo, que es el narcisista, grandioso, abierto, que está caracterizado por la grandilocuencia, por la arrogancia, superioridad, fantasía de éxito ilimitado y necesidad de admiración. Hay un narcisismo que es vulnerable, encubierto, que se manifiesta con hipersensibilidad a la crítica, vergüenza, sentimientos de inferioridad, de envidia y una autoestima frágil, a pesar de una fachada de superioridad. Hay otras clasificaciones como el narcisista maligno o el narcisismo maligno, en donde cambian estos rasgos narcisistas con em, son antisociales, paranoides y sádicos, ¿verdad? Que es la triada oscura. Este narcisismo comunal que busca admiración a través de altruismo o bien común. El narcisismo benigno pues incluye rasgos grandiosos, pero con menor impacto negativo, entre otros, ¿verdad? Hay un narcisismo que es aristocrático, elitista y que sigue que es superior y merece un trato especial y privilegiado. Hay rasgos comunes según el DSM-5 y una persona que es narcisista o que tiene ese tipo de rasgo tiene un patrón dominante de grandeza en fantasía o en comportamiento, necesidad de admiración y falta de empatía. Al menos son algunos de los síntomas, los voy a mencionar, como por ejemplo sentido grandioso de autoimportancia, preocupación por fantasías de éxito, poder, belleza, creencia de ser especial y único, necesidad excesiva de admiración, sentido de derecho, que son expectativas irracionables, explotación intrapersonal, falta de empatía, envidia de otros o creencia de ser envidiado, arrogancia y soberbia. Hay una frase que me gusta mucho de Antonio Porcia, que es, tú crees que me matas, yo creo que te suicidas. Bueno, pues también vamos a ver que desde el punto de vista clínico, el trastorno narcisista de la personalidad se ha impuesto en los últimos tiempos como una patología que exige un diagnóstico diferencial de los trastornos de personalidad, que están asociados al mismo, como ser los cuadros borderline, histrónico, antisociales, en épocas recientes. A partir de 1980 más o menos, a través del DSM-3, aproximadamente la personalidad narcisista ingresó al diagnóstico psiquiátrico, ¿verdad? Pues antes no sabía nada sobre este. Y para tener una idea más adecuada acerca del término en un sentido descriptivo, nos remitimos a lo que es el DSM-3 de 1987 más o menos, en lo que es American Psychiatric Association. De los 9 rasgos de personalidad propuestos, 5 son indispensables para formular el diagnóstico de personalidad narcisista. Tienen tendencia a aprovecharse de otros para sus propios intereses o metas. Número 2, experimentan un grandioso sentido de importancia. Ejemplo, pues bueno, exagera logros, capacidades, espera de ser reconocido como superior, sin logros proporcionados a sus pretensiones. El número 3, se siente único o especial, que solo puede ser comprendido por ciertas personas o instituciones que son de alto estatus. El número 4, pues está preocupado por fantasías y que en algún momento dado, estas fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza, amor imaginario, ¿verdad? Existe una atención y una admiración excesiva. El número 6, pues bueno, se dice que es pretencioso o pretenciosa, tiene expectativas irrazonables de recibir un trato de favor especial o que se cumplan automáticamente sus deseos. Carece de empatía, es reacio a reconocer o identificarse con los sentimientos o necesidades de los demás.
Frecuentemente pues envidia a los demás y cree que los demás lo envidien a él. Y pues este último criterio, ¿verdad? Fue añadido en este año de 1980 en el DSM-3. Presenta comportamientos o actitudes arrogantes o soberbias y reacciona a las críticas con rabia, vergüenza o humillación. Rivapose, que es un autor, nos comenta en el año de 1996 acerca de estos rasgos y dice que los sujetos con ese trastorno asumen con alegría el que los otros otorguen un valor exagerado a sus actos y que se sorprenden cuando no reciben las alabanzas que esperan. Es frecuente que de forma implícita esta exageración de los... Bueno, podemos ver que es frecuente que de forma implícita, ¿verdad? En esta exageración de los logros se dé una infravaloración o una devaluación de la contribución de los demás. La vulnerabilidad de la autoestima hace al sujeto muy sensible al ultraje de la crítica o la frustración. Estas críticas pueden obsesionar a estos sujetos o mujeres, pueden ser mujeres u hombres, y hacen que se sientan humillados, degradados, hundidos, vacíos. Estas experiencias pueden conducir al retraimiento social. Es habitual que no consigan darse cuenta de los demás, más bien que los demás tienen sentimientos y necesidades y pasan encima de ellos. En todo caso, cuando los reconocen es probable que los vean con menosprecio como signo de debilidad. Y pues bueno, quienes se relacionan con sujetos con trastorno narcisista, pues es típico que llegan a una frialdad emocional o también a una falta de interés recíproco. En esta evolución histórica del concepto del narcisismo, en términos del narcisismo, proviene de la descripción clínica y fue escogido por Paul Knight en 1899 para designar aquella conducta por la cual un individuo da a su cuerpo propio un trato parecido al que daría al cuerpo de un objeto sexual, ¿verdad? Aquí es importante decir que lo mira con complacencia sexual y lo acaricia y lo mima hasta que gracias a estos manejos alcanza esta satisfacción plena. En la tradición griega, pues bueno, es diferente porque se llama el narcisismo al amor a sí mismo. La leyenda y el personaje del Narciso, ¿verdad? Se hicieron célebres gracias al libro tercero de la Metamorfosis de Ovidio. Posteriormente, pues vamos a tener esta parte que dice Alice Miller en 1994 que habla de la leyenda de Narciso, en donde describe la tragedia de la pérdida del yo, del llamado trastorno narcisista. El narciso que se refleja en el agua está enamorado de su hermoso rostro. También la ninfa corresponde a las llamadas del joven, la cuya belleza pues está enamorada. Las llamadas del eco engañan al narciso, también la engañan su imagen espectacular en medida que solo refleja su parte perfecta y extraordinaria, mas no las otras partes, ¿verdad? Su parte posterior y su sombra, por ejemplo, le quedan ocultas, no pertenece a su amada imagen espectacular y son excluidas de ella. Este estadio de la fascinación es comparable a la grandiosidad, así como el siguiente deseo destructor de sí mismo es comparable con la depresión. Narciso pues no quería ser nada más el joven hermoso, negaba su verdadero yo y quería... En esta historia nos cuentan que el Narciso no quería ser nada más que el joven hermoso, negaba su verdadero yo y quería fusionarse con la bella imagen y esto lo condujo a la autoentrega, a la muerte o bien, en la versión de Ovidio, a la metamorfosis en flor. Hay otro personaje por aquí que nos habla de este tema, de la historia, de cómo surge esta parte, que se llama Havelock Ellis. Usa el término narcisismo en 1892 por primera vez en un estudio psicológico sobre el autoerotismo, describiendo la raíz mitológica y literaria del mito de Narciso, y extendía el término de narcisismo al comportamiento no manifestante sexual. Posteriormente, en 1908, Isidor Sacher, que es alumno de Freud, que intervenía en las reuniones en Viena, lo hace entrar definitivamente lo que es la terminología psicoanalítica. En 1911, ya Otto Rank
presenta el primer escrito dedicado específicamente al narcisismo, asociándolo a fenómenos no sexuales como la vanidad, la autoadmiración, amar el propio cuerpo, que es un importante factor de la vanidad, ¿verdad? Donde se puede interpretar que Rank está anticipando o se está anticipando a lo que son muchos años. El concepto de narcisismo sano de Colu y entrevé por primera vez una posible naturaleza defensiva del narcisismo, como el caso de aquella mujer que se refugia en el amor de sí misma, herida por un hombre malo y con incapacidad de amar. Ejemplo en el cual pues ya se observa esta parte de el retiro narcisístico frente a la herida objetal, ¿verdad? O sea, el desenlace del encierro en sí mismo debido a la frustración de la relación intrapersonal temática que será retomada, ¿verdad? O teorizada por Freud. Dentro de este recorrido histórico de este concepto, ¿verdad? De este concepto del narcisismo, pues habla de un detenimiento en la evolución dentro de la obra freudiana, porque la tesis de Freud exactamente descansa sobre tres proposiciones básicas, diciendo que el narcisismo es una caracterización libidinal de uno mismo, un amor a sí mismo, pero en segundo lugar, dicha caracterización para necesariamente en el hombre es una caracterización libidinal del yo tercera. Esta caracterización es inaceptable de la construcción misma del yo humano, ¿verdad? Aquí básicamente, pues bueno, nos hace referencia a esta parte. Me vuela lo que dice Freud, ¿no? O sea, todo lo que es la parte de la psicología me llama muchísimo la atención. Y el término narcisismo aparece por primera vez en la obra de Freud, Sigmund Freud, en su trabajo de 1910, en donde él habla de un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci a los fines de explicar la homosexualidad. Desde ahí comienza toda esta parte. Freud dice que el amor de un niño por su madre debe de ser reprimido en el momento determinado del desarrollo. A partir de dicho proceso se identifica con ella y busca como objeto erótico a su sustituto de sí mismo, el cual podrá amar como su madre lo amó. Halla en sus objetos de amor por la vía del narcisismo, pues la saga griega menciona que un joven narciso, a quien nada agradaba tanto como su propia imagen, refleja en el espejo y fue transformado en la bella flor de ese nombre. Ya para lo que es el año de 1911, en puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia, demencia paranoide, bueno, básicamente descrito, Freud describe al narcisismo como este estado intermedio entre el autoerotismo y el amor objetal. En esta etapa, las pulsiones sexuales pues se han sintetizado en una unidad y toman por objeto amoroso al propio cuerpo antes de dirigirse a la elección de otra persona. Describe esta etapa como normal e indispensable y nunca totalmente superable. De este modo, pues la primera elección, ¿verdad? De objeto es homosexual debido a la búsqueda de lo semejante y solo posteriormente se encaminaría hacia el objeto heterosexual. También en 1911, pues bueno, nos encontramos con formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico. Aparece la idea de un primer estado hipotético, en el que el organismo formará una mitad cerrada en la relación a su entorno. Tal estado no se definiría por una caracterización del yo opuesto, sería, bueno, que sería en anterior inconcluso una diferenciación de dicha estructura, sino que se caracterizaría por un especial tipo de encantamiento libidinal, ¿verdad? Bajo lo que es esta parte de un modelo anobjetal ejemplificado por la vía intrauterina con el estado del dormir y el sueño. En dicho estado, la satisfacción primera de la necesidad estaría dada por la alucinación primitiva, de la cual saldría por la presión de la necesidad vital. Ya por el año de 1913, Freud aclara mejor el concepto autoerotismo y las expresiones de las pulsiones sexuales. Bueno, pues posteriormente lo que dice Sigmund Freud en su trabajo de 1914 más o menos, en la introducción del narcisismo,
en el que dio esta categoría oficial al concepto del narcisismo en el psicoanálisis, ¿verdad? Comienza este estudio refiriéndose al narcisismo como una descripción clínica de los casos que en el individuo toma como objeto sexual a su propio cuerpo, considerándolo una perversión que ha acaparado toda la vida sexual del individuo. Sin embargo, aclara que el psicoanálisis descubre aspectos de esta conducta narcisista, entre otras perturbaciones como ejemplo en la homosexualidad. También la dificultad en análisis en neuróticos con rasgos narcisistas lo conduce a pensar que se dan localizaciones narcisistas en el libido de toda evolución sexual normal. De este modo, el narcisismo se presenta ya no solo en perversión, sino como complemento libidinoso de la pulsión de una autoconservación. Por otro lado, me gusta mucho lo que dice Louis Choisan, por ahí de 1982, en donde dice que el narcisismo excedido se oculta frecuentemente bajo el disfraz del amor a los hijos. El egoísmo se viste con el coraje más digno del amor familiar. La amistad, sazonada con el cálculo, queda sometida a las leyes de la relación concretamente útil, ¿verdad? El cariño, que enriquece el vínculo amoroso a través de la generosidad y la capacidad de cuidar, se convierte en una debilidad peligrosa que debe de ser sustituida por la pasión y el enamoramiento que procuran la posesión del objeto. Todo esto en nombre de una necesidad de progreso individual que se hace imperativo bajo formas paupérrimas en su absurda simplicidad de mayor poder o prestigio y mayor riqueza, ¿verdad? Describe este autor la conflictiva del narcisismo contra la relación objetal en términos que nos resulta decir que el hombre no ha nacido, sin embargo, para vivir aislado. Para realizarse plenamente necesita, como la neurona, vivir inmerso en un mundo de interlocución, ¿verdad? En otros conceptos y de todo lo que leímos, me llamó la atención y quiero expresarlo tácitamente como se encuentra. En otros trabajos acerca del cáncer de mama, nos hemos ocupado más extensamente en la problemática de esta vicisitud de la relación objetal perturbada. En dicha patología, hemos interpretado en términos de lenguaje de órganos hechos como un ejemplo la gran diferencia estadística de la aparición de dicha patología en mujeres que no han amamantado, de su ausencia en aquellas que lo han hecho con frecuencia. Desarrollamos en dichos trabajos una visión del vínculo de la lactación como un fenómeno mutuamente enriquecedor, donde interpretamos el dar de mamar como expresión de dar mucho más abarcativo, símbolo de afecto que más bien encarna a esta magnanimidad. Me encanta la psicología y sobre todo lo que dice, pero yo creo que es importante leerlo, porque leerlo nos da desde otra vertiente, ¿verdad? La información que ocupamos. Pero fíjense lo que dice. Asimismo, partiendo de Freud, podemos interpretar las afecciones tumorales como otra expresión de la patología narcisista, en las cuales se ha perdido el código ordenador del tejido al cual pertenece originalmente la célula tumoral, célula que inicia un derrotero individualista por el cual ella va a sobrevivir pero haciéndolo peligrar a la vida del hombre en la que la alberga, ¿verdad? Esto en el lenguaje popular está representado con la expresión con la cual se denomina a un individuo como un cáncer. Cuando se pretende describir metafóricamente su tendencia a vivir del otro sin preocuparse del destino de aquellos que lo rodean, que era lo que mencionábamos en el video anterior, en donde dice que dicha patología se ha interpretado en términos del lenguaje de órganos, hecho por ejemplo la gran diferencia estadística de la aparición de patologías en mujeres que no han amamantado en su ausencia en aquellas a las que sí han amamantado. Y se desarrollan dichos trabajos donde se interpreta que dar de mamar como expresión dar un dar es más abarcativo, símbolo de afecto que encarna a la magnitud o a la aparición de patología mamaria como una expresión somática de las alteraciones o vicisitudes que sufrió dicha entrega amorosa. En otra enfermedad muy actual, sobre todo en uno de los países más desarrollados del mundo, que es Estados Unidos de Norteamérica, la hiperobesidad también se estaría mostrando como el aspecto de voraz acumulación narcisista de reservas energéticas que nunca serán utilizadas y que se vuelven contra el propio sujeto que las alberga. También podemos interpretar esta alteración libidinal en las frecuentes enfermedades por autoinmunidad
en donde se ataca la propia identidad como si fuera desconocida, evidenciando una alteración de lo que algunos autores consideraron al narcisismo sano o una falla del narcisismo primario, traicionando de esta manera la forma más primitiva del amor propio. El hombre, ante la amenaza de su derrumbe individualista, se halla enfrentando a la terrible dramática de pactar una tendencia narcisista trocando los vínculos de rivalidad por vivencias de encuentro pleno con el otro y yendo más allá de los límites que le provoca el narcisismo, este narcisismo patológico, ¿verdad? Para construir con el otro una realidad donde el bienestar consista en el logro del placer mutuo, gozando la oportunidad que nos da el otro en convertirnos en lo que son dadores. Me llama la atención porque se concluye eh, esta información con las palabras del poeta Khalil Gibran de 1984, en donde dice que se haya expresado el concepto de un dar magnánimo, producto del narcisismo maduro, que pues se ha intentado describir con respecto al trabajo que ellos hicieron. Y dice algo así. Un rico mercader se acercó al profeta y preguntó, Maestro, ¿puedes hablarnos del dar? Y él contestó, dais muy poco cuando entregáis lo que es vuestro como patrimonio, cuando ofrecéis algo de vuestro interior es cuando realmente dais. ¿Qué son vuestras posesiones, sino cosas que atesoráis por temor a necesitarlas mañana? ¿A qué es el temor de ¿y qué es el temor a la necesidad, sino la necesidad misma? No es en realidad el miedo a la sed cuando el manantial está lleno, la sed es inextinguible. Hay quienes dan un poco de lo mucho que tienen, pero lo dan buscando el reconocimiento y su deseo oculto daña sus regalos. Y hay quienes tienen poco, pero lo dan de corazón, y son estos los creyentes en la vida y la magnificencia de la vida y su cofre, pues nunca estará vacío. Hay quienes dan con alegría, y esa alegría es su fortuna. Hay quienes dan con dolor, y ese dolor es su bautismo. ¿Y hay algo, acaso, que de verdad pueda guardarse? Todo lo que tenéis será entregado algún día. Dad, pues ahora que estáis en la estación de dar, que es vuestra y no de vuestros herederos. Es bueno dar algo cuando ha sido pedido, pero es mucho mejor entregar lo que no nos ha sido solicitado, comprendiendo. Porque a la verdad es a la vida, a la que da a la vida, mientras que vosotros, que os creéis dadores, no sois más que testigos. Bueno, pues aquí vamos a llegar a esta conclusión, a concretar esta parte, ¿verdad? De lo que hace un narcisista. Y los rasgos de personalidad narcisista son una expresión de un trastorno leve de la personalidad. La persona con este tipo de trastorno exhibe conductas de manipulación, dominio, control, que pueden conducir a sentimientos de minusvalía en los individuos y a confrontaciones que afectan la dinámica o funcionalidad familiar. Pues también el trastorno de personalidad narcisista se caracteriza por un patrón general de grandiosidad, ¿verdad? Esta grandeza, esta necesidad de adulación y la falta de empatía. El diagnóstico se realiza por criterios clínicos y tratamiento en psicoterapia. Este tipo de trastorno te destruye, porque dado que los pacientes con trastorno de personalidad narcisista tienen dificultad para regular la autoestima, necesidad de ser elogiados y afiliarse con personas o instituciones especiales, además tienden a devaluar a otras personas para poder mantener un sentido de superioridad. Este tipo de pacientes sobreestiman sus capacidades y exageran sus logros. Ellos piensan que son superiores, únicos y especiales. La sobreestimación de su propio valor y logros a menudo pues implica una subestimación del valor y los logros de los demás. Estos pacientes se preocupan por fantasías de grandes logros, de ser admirados por su inteligencia o su belleza abrumadora, de tener prestigio, influencia o de experimentar un gran amor. Ellos sienten que deben de asociarse únicamente con otros tan especiales y talentosos como ellos, no con gente común. Esta asociación son personas extraordinarias que utilizan para apoyar y mejorar su autoestima. Y pues algunas características las dijimos y va a estar este patrón persistente de grandiosidad, esta grandeza
necesidad de adulación y la falta de empatía. Este patrón se caracteriza por lo que es un sentido exagerado e infundado de su propia importancia, talentos y grandeza, preocupación por las fantasías de logros ilimitados, influencia de poder, inteligencia, belleza, amor o perfecto, creencia de que son especiales y únicos y que solo deben asociarse con personas del más alto nivel, necesidad de ser admirado incondicionalmente, un sentido de lo que es esta pertenencia, ajá, explotación de los demás, explotación de los demás para lograr sus propios objetivos, una falta de empatía, envidia de los demás y creencias de que los otros los envidian, arrogancia y soberbia. ¿Y tú conoces a alguien